Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pues vamos a observar dos milagros que hace Jesús, digamos, casi simultáneos, uno detrás del otro, que son muy parecidos. Tienen todos estos dos milagros tienen son parecidos. Y veremos también cómo el evangelista o la persona que un poco en un principio pues lo confeccionó, porque hay que saber de que los evangelistas recogen de diferentes fuentes, ¿no? Y luego pues un poco pues hacen una narración para que tenga un poco de sentido, como si fuese una historia de una persona. Y vemos sobre todo esta curación de la hemorroísa, esta mujer que tenía pérdidas de sangre, y después también a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Lo leemos para situarnos, que nos ayude en este contexto y sepamos de qué estamos hablando. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: «¿Quién me ha tocado los vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga, diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro?». Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta con que tengas fe». Y no permitió que nadie le acompañara a no ser de Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida». Los presentes se burlaban de él, pero él, después de echar afuera a todos, tomó consigo al padre de la niña y a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo: «Talita cum», que quiere decir: «Muchacha, a ti te lo digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera,
Después les dijo que dieran de comer a la niña. Supongo que os habéis dado cuenta de que hay algunas semejanzas con algunos de los milagros que ya hemos ido viendo. Es decir, se repiten más o menos algunos esquemas, algunas circunstancias, y que, bueno, si al escuchar algunas expresiones o algunas palabras podríamos decir, mira, esto sí, esto lo podía relacionar a mí, esto es lo que se dijo el otro día, esto, y veremos cómo también se entrecruzan, ¿no? Sobre todo con cosas que vimos del leproso y también pues de los otros gestos, de los otros milagros que hemos ido viendo. Situemos sobre todo en este momento, ¿no? Jesús vemos que no está parando, sobre todo en todos estos primeros capítulos de Jesús, vemos que no para de hacer milagros, ¿no? Y que aquí, en estos dos milagros que vamos a ver, tanto de esta mujer que tiene pérdidas de sangre, como de la hija de Jairo, Jesús nos muestra el poder de la vida, ¿no? Porque a las dos les devuelve la vida. Miremos de que, sobre todo, el pasaje está situado delante de ese endemoniado de Gerasa, ¿no? Donde, pues, esa legión de demonios que van a los cerdos y los cerdos se precipitan por el barranco. Pues, y está en Jerusalén, ¿no? Está en la parte pagana, ¿no? Donde allí, como bien sabéis, le dijeron a Jesús, vete, vete, no va a ser que aquí ahora nos vaya a pasar. No quieren saber nada de Jesús, aun viendo ese milagro, pero les interesaban más los cerdos que el salvar a la persona, ¿no? Y nos dice, pues, que coge él otra vez la barca y se va a la otra parte del lago. Es decir, deja esa región pagana y se va a una población cerca de Cafarnaún. Esto no pasa en Cafarnaún, sino cerca de Cafarnaún. Y vemos cómo Marcos nuevamente nos vuelve a situar a Jesús entre una gran multitud. Esta comunidad, ¿no? Si vemos que Jesús siempre está rodeado de gran multitud. Y más cuando pues ya sabe la gente quién es Jesús, bueno, o al menos qué es lo que hace Jesús, que por lo menos cura a personas, ¿no? Y que tiene una palabra que llega. Y toda esa multitud, ¿no? Porque igual como cuando estaba en casa de Pedro, pues esa gran multitud le está rodeando. Igual no serían las mismas personas, pero que lo están rodeando. Y lo vemos que está situado a la orilla del mar. Es decir, fijemos de que Jesús suele dar su enseñanza a la orilla del mar. Una de las primeras explicaciones, ¿no? Que cuando dejan de pescar toda la noche y no han pescado nada, Jesús está a la orilla del mar y como le agolpaban, pues se separa, se sube a la barca, ¿no? Vemos que siempre está en la orilla del mar. Y bueno, nos podríamos preguntar, ¿y por qué? ¿Qué nos quieren decir los evangelistas o el mismo Jesús, ¿no? que siempre esté en la orilla del mar? La orilla del mar representa sobre todo el lugar de lo cotidiano. Ahí donde la gente suele vivir, ¿no? Trabajar, convivir, ¿no? Pues si estaba el lago, pues el lago es digamos que un lugar de riqueza, un lugar donde pues están los peces para sacarlos, es decir, un lugar donde la gente trabaja y Jesús se hace presente ahí. Es decir, ahí Jesús es donde se pone a predicar, ¿no? Porque también quiere hacerse presente en nuestra vida cotidiana. No quiere que nos limitemos a encontrarnos con Él en el domingo en la iglesia y ya está, ¿no? Quiere que lo invitemos a estar con nosotros en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos cada día. Es que Jesús, ¿no? Lo hemos ido también intuyendo, ¿no? Jesús quiere estar con nosotros en nuestra vida del día a día. No solo cuando vamos a misa, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a un sitio religioso. No, en nuestra vida común. Por eso cuando salimos de la iglesia, ¿no? Que, pues iros en paz, ¿no? Que os envío, ¿no? Para que evangelicéis.
y que Jesús camina con nosotros y se nos hace presentes, ¿no?, en esa vida pues cotidiana. Y una cosa curiosa, ¿no? Es decir, Jesús, que no es bien visto, sobre todo por la gente importante de Jerusalén, ¿no?, sobre todo por la gente religiosa, vemos que este jefe de la sinagoga se le acerca. La sinagoga es el lugar pues, donde los judíos se reúnen para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Es el lugar, digamos, el lugar de la palabra, ¿no? Es decir, tenían el templo donde hacían los sacrificios, donde ofrecían, donde pues, era el lugar de oración, y que la sinagoga, podríamos decir, donde hacen la catequesis. Podríamos decir que es como la iglesia, pero una iglesia, un lugar de culto, pero tampoco donde se celebra la misa, ¿no? Pensamos de que al menos había una sinagoga por cada pueblo, ¿no? En las ciudades más grandes, las ciudades más importantes, pues habían más, ¿no? 3, 2, 3, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un poco como pasa, por ejemplo, aquí en Cocentaina, ¿no?, que es un pueblo grande y tenemos pues 2 iglesias, bueno, 2 parroquias, pero 3 iglesias, hay 4 iglesias, podríamos decir, ¿no? El jefe de una sinagoga es el más importante, es el que se encarga un poco, podríamos decir que es el administrador de la sinagoga, se encarga, pues, digamos, pues de la economía, de que todo esté bien, ¿no? Un poco, podríamos decir como un sacristán. Podríamos decir que es el que se encarga de que todo esté bien, ¿no? Tiene más categoría, ¿no? Pero que podríamos decir eso, ¿no? Que es el que se encarga de que todo funcione, porque claro, en la sinagoga no hay un culto, digamos, simplemente pues las personas van allí y sí se comenta la palabra de Dios, pero que no es como el templo. El templo sí que están los sacerdotes, donde se hace pues reverencia al Señor. Aquí es más pues escuchar la palabra de Dios. Vemos que este jefe de la sinagoga, que tiene un cargo, ¿no? Y además sabemos el nombre, Jairo, es decir, quiere decir que era conocido e interesa, ¿no? Y al evangelista le interesa poner el nombre, como diciendo, no es un caso cualquiera. Y que este jefe de la sinagoga se pone a sus pies, ¿no? Nos dice que cae a sus pies. Es sorprendente, ¿no?, que el jefe de la sinagoga se atreva a postrarse ante él. Hace el mismo gesto que hizo el leproso. Se pone delante de Jesús postrado. Y además es el jefe de la sinagoga. Todas las demás personas lo conocen, ¿no? Y, hombre, es decir, que por encima de lo que la gente pudiera pensar, él reconoce que Jesús tiene un poder especial, ¿no? Y que lo puede ayudar. Le da igual lo que le digan los demás, ¿no? Porque los escribas, los fariseos, ¿no?, de que están ya atacando a Jesús porque está cogiendo relevancia, ¿no? Y no les interesa. Es decir, suponemos de que también, pues, el jefe de la sinagoga sabe que los fariseos y los escribas odian a Jesús, ¿no?, en estos momentos. Y que, bueno, que está rodeado de una multitud, pero no le importa si le van pues un poco a irle con el cuento pues a los fariseos y a los escribas, ¿no? Porque también, a lo mejor por este gesto, puede ser despedido, ¿no? Porque, hombre, ¿cómo puede ser que una persona importante del pueblo, sobre todo de los actos religiosos, pues esté con Jesús, ¿no? Está reconociendo de que Jesús, pues, puede ser el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces no interesa en ese aspecto. Y vemos que le suplica, ¿no? No le ordena, no le exige, la misma actitud que el leproso. No le ordena, no le exige, no le pide a uno de sus empleados que vaya a decirle a Jesús, ¿no? Oye, ven que... No, como hizo el centurión, ¿no? Que envió a uno de sus criados para que... No.
Su gesto, sobre todo de postración y de súplica, hablan de la humildad. Es decir, vemos esta humildad delante de Jesús. Y además lo hace con insistencia. Porque, mira, podríamos pensar que probablemente está rodeado de multitud, pues seguía atendiendo a la gente, ¿no? Y claro, se le está muriendo su hija. ¿eh? Y Jairo pues tuvo que insistir. No se impacientó, no es lo mismo, no se impacientó, no lo mandó todo a volar, es decir, no me está haciendo caso, no, insiste, persevera, ¿no? En esa, digamos, en esa insistencia. Para nosotros es ese modelo de oración humilde y perseverante. Lo hemos ido diciendo en algún momento, ¿no? De que pidámosle al Señor esa oración, una oración de súplica, una oración pues pidiéndole aquello que uno necesita. Ya iremos viendo, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? De que sí, el Señor, si es conveniente, si es bueno, si es para nuestra salvación, si es para nuestro bien, nos lo concederá. Ahora, si le pedimos cosas desde nuestro egoísmo, pues puede que no. Es decir, ya sabemos de que Dios no concede caprichos, no es algo así. Es decir, si es un bien para nosotros, no que crea yo que es bien para mí, sino si Dios ve que es un bien para ti. ¿No? Le dice, es decir, impón tus manos sobre ella, ¿no? Le exige, bueno, le suplica, ¿no? A Jesús, ¿no? Es un gesto, ¿no?, que se solía imponer las manos en la cabeza, ¿no?, a alguien para pedir por la salud. Es un gesto que también hacemos hoy día, ¿no?, sobre todo cuando pues, vamos a hacerle la unción a los enfermos, ¿no?, imponemos las manos para transmitir la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Y vemos ese gesto que lo hacemos, ¿no? O cuando, por ejemplo, también, cuando nos vamos a ordenar, ese gesto también de la imposición de las manos, es decir, son gestos que se hacen, ¿no? Y que vienen ya del Antiguo Testamento. Vemos de que Jairo confía en el poder sanador de Jesús. Y por eso su insistencia, esa súplica, el ponerse de rodillas, en el que no le importe nada de lo que digan los demás. Él lo hace todo, sobre todo, para que salve a su hija y viva. Jairo está pidiendo que su hija se salvara de morir y siguiera viva en este mundo. Pero su petición puede tener para nosotros un significado mayor, el de pedir a Jesús la salvación y la vida eterna, ¿no? Para nuestros seres queridos difuntos y para nosotros. Es decir, a veces no es simplemente volver a la vida, sino vamos más allá, ¿no? Pedir la salvación, la vida eterna, un poco pues la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios con esa, digamos, con esa fe sincera. Jesús, en cuanto ya Jairo capta la atención de Jesús, porque en esa asistencia pues Jesús no puede, digamos, ignorarlo, es decir, además no lo hace nunca. Jesús no se demoró en responder a Jairo, ¿no? Y se fue con él de inmediato, ¿no? Esa inmediateza en la que el evangelista San Marcos nos vuelve a insistir, esa inmediateza, es decir, lo importante, y va, y de seguida, ¿no? Pues ve que Jairo le insiste, que Jairo necesita, pues digamos, su ayuda, y se pone en camino. Jesús responde siempre a nuestra oración. No es que Jesús haga el sordo, no. Jesús siempre responde a nuestra oración. No siempre lo captamos y no siempre su respuesta es la que esperamos, ¿no? Pero podemos estar seguros de que siempre nos responde. A veces puede que no captemos esa respuesta, a veces parece que porque nosotros estamos en lo nuestro, ¿no? Le pedimos esa cosa que sí, que puede que sea un bien para nuestro, pero desde nuestro punto de vista, pero vemos de que Jesús pues no siempre responde como nos gustaría. Vemos otra vez como Jesús tiene su manera de actuar, ¿no? No se deja, digamos, llevar por nuestros caprichos. Él busca esa salvación sincera y verdadera.
vemos que le seguía un gran gentío que le oprimía. Es decir, vemos de que en otros momentos, ¿no? Como en la casa de Pedro, también la gente estaba agolpada, estaba rodeado, ¿no? Que ya es una cosa de que Jesús se va a tener que estar acostumbrado, ¿no? De que le rodean por todas partes, ¿no? La gente quería y estaba pegadita, ¿no? Cosa que ahora no podemos hacer, pero allí estaba pegadita, lo más cerca posible de Jesús, a ver si, un poco como en aquel pasaje, ¿no? A ver si cae alguna migaja de pan y la puedo coger, ¿no? A ver si va a hacer algo. Es decir, un poco también cuando alguien, ¿no? Pues una persona importante, ¿no? Van todos los paparazzis, van toda la prensa, ¿no? A hacer fotos, a ver si pasa algo, ¿no? Y tener la exclusividad, ¿no? Es decir, que no se nos escape ni un movimiento ni nada, ¿no? Pues en aquel momento también pasaba lo mismo. Es decir, no habían cámaras fotográficas, no habrían las cámaras de vídeo, no estaban los micrófonos, pero las personas están ahí y nos llega este testimonio. Y vemos, ¿no?, que nos dice que mientras va de camino, nos dice que entonces una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Quedémonos con este número 12 porque no es un número casual, porque como bien sabéis, la muchacha también tenía 12 años. Sí que es verdad que este 12 podría ser, o podríamos, aparte que se le puede dar otro significado, pero más que nada también en el sentido de que para facilitar a las personas que tenían que explicar esta historia, de que pues 12 y 12 y así, pues no liarla más, es decir, para no ir diciendo diferentes números o diferentes años, ¿no? Y entonces era mucho más fácil memorizar, pensar de que estas historias o estos pasajes que vamos viendo de Jesús, muchos de ellos se estaban explicando de palabra hasta que llegan los evangelistas y los transcriben. Sí que es verdad que habían algunos escritos y que los van recogiendo, que es lo que decimos la fuente Q, esta fuente que decimos la fuente Q, donde tanto Lucas, Marcos y Mateo pues se nutren, ¿no? Por eso decimos que son los sinópticos, son parecidos, porque este texto también, este texto que hemos escuchado también lo tenemos en Lucas y en Mateo. Pues vemos de que esta mujer estaba totalmente marginada de la sociedad. Le pasaba lo mismo que al leproso. Es decir, ya estamos viendo de que cuando ya hay una enfermedad, cuando hay algo que contamina, claro, pensemos, ¿no? Recordemos de que, claro, la enfermedad, ¿a qué se atribuía? A un pecado. Dios te ha castigado porque has hecho un pecado y por eso estás enfermo, por eso te pasan estas circunstancias. Y además, esta mujer, aparte del agravante, como bien sabéis, de ser mujer, padecía flujos de sangre, ¿no? Que en ese aspecto es considerada impura. Como una persona que es mujer y que es impura va a estar en medio de la sociedad. No, ya está marginada. Su impureza era comparada con la impureza del pecado, ¿no? Además, como se considera que es la sangre, en la sangre estaba la vida, y entonces, claro, si está perdiendo sangre, está perdiendo la vida. Se le está, como dice, escurriendo. Lo que os decía, ¿no? 12 años en la que está enferma y 12 años que tiene la hija de Jairo. Tenemos aquí dos casos de amenaza de muerte. La niña que agoniza, que se está muriendo, y la mujer que está perdiendo la vida, ¿no? Con esos flujos de fluido vital. En ambos quedará claro que el hombre no puede nada, que necesita de la intervención de Dios. Hay muchas cosas que se nos escapan de nuestras manos, de que necesitamos esa intervención de Dios. Es decir, como ya bien sabemos, Marcos, ¿no?, ha comentado la fama de Jesús, ¿no?, que se había extendido por todas partes, ¿no? Cuando dice, habiendo oído que lo que decía Jesús, pues se le acercaban entre la gente, ¿no? Y nos dice, y le tocó el manto, porque, ¿no?, decía entre ellas, no tengo, solo con tocarle el manto, pues ya, solo con tocarle las vestiduras, me curaré. Fijemos de que
la mujer que está perdiendo flujos de sangre, que es considerada impura, no tiene permitido tocar a nadie. Como al leproso, no se le puede tocar. Es contagioso, ves a saber lo que tiene. Es decir, tenían tanto miedo a todas las cosas de que lo que hacen es todo un poco apartarlo. Un poco como nos está pasando con este coronavirus, ¿no? De que como no sabemos mucho tampoco, es decir, lo mejor es, vamos apartando a las personas, con todo lo que eso conlleva. Por eso nos dice el Evangelio, ¿no? Por eso se acercó por detrás a tocar el manto de Jesús, confiando en que había tanta gente que nadie se daría cuenta. Yo me meto entre la gente, entre la multitud, nadie se va a fijar en mí porque todos están fijados en Jesús y vamos a tocar aunque sea solo el manto, ¿no? Vemos que aquí una mujer que vemos que esta mujer ha sido despojada de todo, de su salud, de su dinero, ¿no? Se ha gastado todo el dinero en médicos y la han dejado peor de lo que estaba, de su dignidad, de su futuro, pero no se había dejado despojar de su fe y de su esperanza. Ella tiene fe, tiene esperanza, confía en el Señor. Y cuando pues tiene la oportunidad de que Jesús pasa por ahí con todo lo que se ha comentado, no duda en entremeterse en la gente. Y cuando le toca el manto, nos dice el evangelista, inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. La curación de la mujer fue inmediata, pero miremos sobre todo este milagro en la que vemos como Jesús no tiene una parte activa, podríamos decir, ¿no? No tiene esa parte activa. Pero vemos que, al igual que el leproso, esta mujer descubrió en su contacto, porque, es decir, recordaros de que Jesús toca al leproso. Aquí vemos de que es al revés, ¿no? Que la mujer no toca a Jesús, le toca el manto, ¿no? Es decir, que esta mujer descubrió en su contacto con Jesús que no lo hizo impuro. Es decir, claro, había el concepto de que una persona impura, una persona que está enferma, que está en pecado, si te toca, te transmite el pecado, ¿no? Te transmite la impureza. Entonces tenemos que purificarnos, ¿no? Y por eso todos esos rituales de las purificaciones, ¿no? Si vemos que a Jesús no lo hizo impuro, más bien Él transformó lo impuro en puro. Ya vimos de que en el leproso la fuerza de Jesús es mucho más potente. Acordaros de aquella persona endemoniada en la sinagoga, como la fuerza de Dios, la fuerza del bien es mucho más fuerte que el maligno. Pero el maligno nos quiere engañar. Es muy interesante que la fuerza curativa que emanaba de Jesús actúa aún cuando Él no la ejercía de esta manera. Digamos voluntariamente, Jesús no hace nada, no tiene una voluntariedad de hacer ese milagro, de hacer ese gesto milagroso. Esta mujer la recibió sin haberla pedido. Aquí hay una diferencia muy grande. Podríamos decir que es la mujer la que provoca que Jesús ejerza el milagro, sin que Él quiera hacerlo. Porque no le ha pedido ni permiso. Pero el milagro se produce. Y ahora llega la parte un poco, yo diría, como graciosa, ¿no? Un poco como diciendo, a ver, Jesús,
¿Cómo te atreves a preguntar esto, no? Y dice, ¿no? Claro, en cuanto toca la mujer la borla, en cuanto sale esa fuerza de Jesús, nos dice el evangelista, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Es que Jesús sabía quién lo había tocado, pero no quiere delatarla, ¿no? Sino darle la oportunidad de que lo admita, darle la oportunidad a esta mujer que lo diga. Claro, delante de que quién me ha tocado los vestidos, los discípulos que estaban allí con toda la gente, imaginaros, ¿no? Una gran multitud, en la que todo el mundo va empujándose, ¿no? Los apóstoles harían, a ver, por favor, un poco de espacio, dejar respirar al maestro, ¿no? Y todo el mundo lo está tocando. Todo el mundo quiere estar cerca de Jesús. Y Jesús se vuelve y les dice, ¿quién me ha tocado, no? Claro, los apóstoles, ¿cómo que quién te ha tocado? Pero mira Jesús, pues si todo el mundo te está tocando, ¿cómo que quién te ha tocado? Pero él sabe el por qué lo dice. Porque cuando Jesús nos mira, acordaros del paralítico, cuando nos mira, sabe, ve nuestro interior, como aquellos escribas que pensaban en su dentro, ¿cómo éste puede perdonar pecados? Es decir, Jesús sabe quién lo ha tocado, sabe lo que ha pasado, porque ha sentido esa fuerza, ¿no? Es como cuando tocamos un poco los cables que te da corriente, pues un poco pasaría eso. Ha pasado esa fuerza. Y nos dice, continúa, pero él miraba alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Quería darle la oportunidad de tener ese encuentro cara a cara con él. Es decir, Jesús no nos va a delatar. Hemos de ser nosotros los que nos acerquemos al Señor. Y aunque lo rodea una multitud, Jesús no la mira, no mira a una masa, ¿no? Nos va mirando a cada uno de nosotros por un rostro, nos conoce por nuestro nombre, no somos uno más. No es como igual cuando vamos al ayuntamiento, o vamos a Hacienda, o vamos al médico, ¿no? Bueno, depende, si en los pueblos todavía está más personalizado, ¿no? Pero cuando vas a una gran ciudad, somos uno más. Uno más. ¿Qué? Venga, vamos rápido, que... No, es decir, él ve el rostro de cada persona. Y la mirada de Jesús te detecta, te elige, te saca fuera de la multitud. Porque a cada uno de nosotros nos conoce y nos sabe sacar y a cada uno darnos aquello que necesitamos. No lo hace en general, no, a cada uno lo que necesitamos. Jesús buscaba siempre busca ese contacto personal. Y a esta mujer quiso darle la oportunidad de recuperar el lugar de la sociedad y su dignidad, ¿no? Está apartada, está marginada porque es impura y quiere darle la oportunidad de, justamente, delante de todos, de volverla a recuperar, ¿no? Como le hizo al leproso. Ves al sacerdote, preséntate y que te declare puro. Cumple la ley de Moisés, en definitiva. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó la verdad. Temor y temblor, ¿no? Nos menciona el Evangelio. Como, normalmente, ese temor y ese temblor, sobre todo en la Sagrada Escritura, es una reacción humana ante la manifestación divina, ¿no? Lo vemos en Éxodo, ¿no? En la época de Moisés.
Nos dice, al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubría el monte y podía oírse un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar, ¿no? La manifestación de Dios. Cuando Dios se manifiesta, nos ponemos a temblar. No es un temblor de miedo, sino un temblor de temor, nos pone aquí también, pero ese temor no es un miedo o un pánico a Dios, sino un poco ese respeto, esa reverencia delante de Dios, ¿no? Y la mujer, claro, la mujer sabía que además lo que había pasado, pero es que lo que había hecho estaba prohibido por la ley de Moisés. Si eres impuro no puedes estar entre la gente, y menos tocar a una persona, y menos tocar al maestro. Y ella ha transgredido toda la ley. Y por eso sabe de que merece un castigo. Y entonces, claro, por eso va también un poco como temerosa. Y dice, a ver ahora qué me va a pasar. Tiene fe, tiene confianza, pero también tiene ese temor de Dios. ¿Y qué hizo la mujer? Lo mejor que pudo hacer, postrarse ante Jesús y decir la verdad. Debe haber sido muy difícil y humillante para la mujer tener que confesar en voz alta lo que había hecho y que todos se enteraran de su condición. Pero fue lo que permitió que Jesús le dijera lo que le dijo a continuación, ¿no? Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Ese hija es un... Jesús lo que quiere es tranquilizar, como diciendo, tranquila, queda curada, vete en paz, ¿no? Como diciendo, lo que yo quería es ese encuentro, lo que quiere el Señor no es curarnos así como, no, ese encuentro cara a cara con Él, ¿no? La fe es la adhesión a Dios. Jesús deja claro esa disponibilidad del corazón que ha salvado a esa mujer. Vete en paz. Es una despedida muy tradicional, sobre todo en la Sagrada Escritura, ¿no? Y también lo decimos en la misa, ¿no? Podéis iros en paz, ¿no? Como habéis recibido la palabra de Dios, os habéis alimentado del Señor, habéis tenido ese encuentro con Dios, pues ahora podéis iros en paz. Con eso, pues, completa una armonía, un bienestar, ¿no? Ese irse en paz da esa armonía, ese bienestar. Miremos de que Jesús le devuelve la salud del alma con la paz y del cuerpo sanándola de su enfermedad. Hay quien piensa que la fe es una especie de autosugestión, ¿no? Eso de tener fe, bueno, es una cosa de que uno, pues, es una cosa de la mente, ¿no? Que hasta con creer que algo pasará para que ocurra, ¿no? Uno cree que ha de pasar, pues, que si lo crees con suficiente convencimiento y fuerza sucederá. Pero la fe no es eso. La fe consiste no solamente en reconocer la existencia de Dios y su poder, sino que es responderle positivamente, amoldando la propia voluntad a la suya. La fe es adherirse a Dios, a su voluntad, a confiar en aquello que el Señor nos da, amoldado a la propia voluntad, a la suya, a la voluntad de Dios. Por eso es importante de que nuestra oración se amolde a la voluntad de Dios. Y a través de, contra más oración hagas, más conoces a Dios, más mejor vas a hacer la oración, porque vas a pedir justamente lo que el Señor quiere darte, la salvación, su amor, su misericordia. La mujer cambió su fe de una fe que se conformaba con tocar el manto de Jesús a una fe en la que hubo un encuentro personal con Él. Es decir, cambia esa fe. Ha tenido un encuentro personal con Él. Lo que vemos que ha sucedido aquí nos puede recordar o nos tiene que recordar lo que sucede en la confesión. Nos postramos ante Jesús. Confesamos la verdad. Lo que hemos hecho mal
y también nuestra absoluta confianza en Él, que puede sanarnos y salvarnos. Y escuchamos por medio del sacerdote las palabras de perdón y de salvación que nos permiten recuperar nuestra salud del alma e irnos en paz. Pero nos hemos olvidado de la hija de Jairo. ¿Qué pasa? Porque claro, es decir, iban de camino, se están muriendo, y Jesús se ha entretenido un buen rato aquí. Por eso que el jefe de la sinagoga, mientras está pasando todo esto, recibe la peor noticia. Su hija ha muerto. Y los enviados de la familia le dicen: ¿a qué molestar ya al maestro? Déjalo en paz, que ya no hay remedio. Jesús, que está atento a todo, ¿no?, como dice el Evangelio, Jesús, que oyó lo que habían dicho, le dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. No temas, ten fe, nos está diciendo el Señor. Jesús lo invita a no temer y a tener fe. Eso es lo que nos invita también el Señor, a que tengamos fe. No tengamos miedo, confía en el Señor. ¿No te va a dar lo que le pides? Cuando dejamos que las circunstancias, ¿no?, que nos toca vivir nos roben la paz y la esperanza, cuando dejemos que el coronavirus nos robe la paz, nos robe la esperanza, nos desesperamos. Hacemos botellones, hacemos fiestas privadas, hacemos lo que sea, porque no tenemos... Es decir, no, confía en el Señor. Que la circunstancia no se te apodere. Tú has de estar por encima de las circunstancias, siempre con el Señor. Por eso que cuando nos dejamos que las circunstancias que nos toca vivir nos roben la paz y la esperanza, nos llenen de pesar, nos hagan verlo todo negro, hemos de tener presente estas palabras de Jesús. No temas, solamente ten fe. Muy fácil decirlo, muy fácil escucharlo, pero qué difícil es ponerlo en práctica. Porque cuando estamos en ese momento, porque muchas veces las circunstancias se nos comen, pues no temas, ten fe. Sea lo que sea que haya pasado, si Dios lo permitió, es por algo, es para el bien. No hay nada que temer, solamente ten fe. Acepta la voluntad de Dios, adhiérete a ella, abrázala, como Jesús abrazó la cruz. Sabemos que Jesús no quería la cruz. Se lo dice al Padre: por favor, que pase este cáliz, no lo quiero. ¿Y qué hace Jesús? Si vemos las películas, es decir, donde sale la imagen muy bonita, aunque no sé si la habréis visto, la pasión de Mel Gibson, cuando Jesús cae una vez, cae otra vez, y le están pegando esos latigazos, ¿no?, y lo vemos pues chorrando de sangre y que te das esos escalofríos. ¿Qué hace Jesús? Abraza la cruz, dice: no, esta cruz es mía, ¿no? Como diciendo, está recogiendo todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, ¿no? Como diciendo, tengo que crucificar todos los pecados para salvar a la humanidad, ¿no? Y es eso, ¿no? Acepta la voluntad de Dios, adhiérete a ella, abrázala. Ten la certeza de que Él lo permite porque es lo mejor para ti. Tú ahora no lo ves, pero es lo mejor para ti, ¿no? Es como cuando con el niño, ¿no?, que si se hace una herida, ¿no? Ahora no, porque como hay otras cosas, ¿no? Antes que nos ponían el agua oxigenada o el alcohol, pica, bufa. Si picas, bueno, ¿eh? Eso que cura, ¿no? Pues lo mismo. Si te duele es porque va a curarte. Pues un poco parecido, ¿no? Y miremos de que
cuando van para allí, dice, no permitió a nadie que lo acompañara. De esa gran multitud no permite a nadie que lo acompañe, solo a Pedro, a Santiago y a Juan. 3 de los apóstoles. Los 3 que subieron a la transfiguración. Los 3 que fueron a acompañarle a orar en el huerto de Getsemaní. ¿Y por qué 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? Según la ley de Moisés, 3 testigos para dar un testimonio creíble. Coge 3 como diciendo, la historia que estáis escuchando fueron testigos estos 3 apóstoles, es decir, que esto no es una invención, no es un cuento, es una historia verdadera. Y en la que, pues sí, puede ser que el evangelista, aprovechando esta circunstancia, aprovechando este momento, pues haya puesto algunas simbologías para ir explicándonos cosas, ¿no?, que cuando tú lo leas, lo sepas desmenuzar como lo hacemos nosotros ahora. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga, ¿no? Y un alboroto, unos lloraban, otros gritaban, alaridos, ¿no? Pensemos de que en la época de Israel, cuando alguien fallecía, la gente lloraba a gritos, para expresar el duelo, ¿no? E incluso pagaban a personas para que lloraran y gritaran, ¿no? Eso un poco, no sé si lo he visto, pero cuando vas a un funeral, sobre todo de gitanos, justamente pasa eso, te lo ves que chillan, que gritan, no sé, tienen ese gesto, ¿no? Y que incluso todavía en Oriente, ¿no?, sobre todo también los musulmanes, pues te los ves que no sobre todo cuando los que se ven por la tele, ¿no?, de que te ves que gritan, que chillan, ¿no?, un poco, ¿no?, pegándose en el pecho. Son gestos, ¿no?, de dolor, ¿no?, que no solo es simplemente el llorar por la tristeza, sino que lo expresan. Sobre todo los orientales son muy expresivos en este aspecto, ¿no? Que nosotros, los occidentales, lo que hacemos es nos lo quedamos para adentro y luego nos pasa lo que nos pasa. Que si depresiones, que si desánimos, que si... No, saca el dolor, ¿no? Por eso yo muchas veces, yo solo lo digo, llorad, sacad el dolor, no os lo quedéis dentro, porque eso al final de una manera u otra explota. Y si te explota dentro te va a hacer mucho daño. Sácalo. Expresarle al Señor todo el dolor que llevas dentro. Y cuando lo hayas sacado todo, cuando te hayas desahogado, entonces le dices, bueno, acepto tu voluntad, y abrazas la cruz. Pues claro, están entrando y pues la gente gritando, ¿no? Están chillando, las mujeres berrean a pleno pulmón y Jesús, ¿no?, entra y les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? Con toda tranquilidad, ¿no? La niña no está muerta, está dormida. Supongo que no lo dice el Evangelio, pero alguna carcajada habría. ¿Cómo que está durmiendo? ¿Está muerta? Jesús no dijo esto porque la niña no hubiera muerto, sino que significa que la muerte no es lo definitivo. De la muerte seremos levantados, despertados. ¿En qué? En la resurrección. Ya nos está preparando para la resurrección. Ya nos está diciendo con este gesto que va a hacer lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Gracias a Jesús, la muerte ya no es el final, es un umbral. Claro, cuando se le burlan a Jesús, Jesús los echa fuera. Y se quedan pues, los padres y los 3 discípulos. Porque Jesús entra con los 3 discípulos y con los padres de la niña. Los 3 discípulos para que sean los testigos, ese gesto verdadero. Jesús no se deja detener.
está decidido a entrar, a penetrar, ¿no? Porque cuando dice, mira, ¿a dónde vas? Si ya no vas a poder hacer nada por la niña. Ahí donde están presentes el mal y la muerte, a echarlos fuera. Si ha venido a traer una salvación, ¿no? ¿Os acordáis con el endemoniado? Saca el mal de él. O con el leproso. Restablece la salud para que esa muerte en vida, para que pueda vivir la vida. Y que ahora nos lo va a mostrar de una manera diferente. Y además, la ley de Moisés prohíbe tocar un cadáver, prohíbe tocar un muerto, porque quien lo hiciera quedaba impuro. Volvemos a ver, ¿ves? Si es que los judíos, todo es impureza, todo es malo, ¿no? Y por eso Jesús le dice, a ver, no todo es malo. Dios, es que si no parece que no podemos hacer nada, ¿no? Que eso, sobre todo, es en las leyes que ellos van haciendo, ¿no? Que van reconstruyendo. En los casos de impureza. El que toca un muerto, cualquier cadáver humano, será impuro 7 días. Se purificará con aquella agua los 7 días, tercero y séptimo, y quedará puro. Pero si no se ha purificado los días tercero y séptimo, no quedará puro. Todo el que toca un muerto, un cadáver humano, y no se purifica, mancha la morada de Yahvé. Ese individuo será excluido de Israel, porque las aguas lustrales no han corrido sobre él. Es impuro, su impureza sigue sobre él. Todos son cargas y cargas, ¿no os acordáis? Los fariseos y los escribas que solo hacen que cargarlos con fardos pesadísimos, pero ellos no son capaces de cargar uno. ¿Por qué? Está diciendo, los fariseos y los escribas saben mucho de las leyes y les dicen todas las leyes porque lo saben muy bien, son doctores en las leyes, pero que ellos las dicen pero ellos no son capaces de vivirlo, ¿no? Y por eso Jesús quiere liberarnos de todas estas esclavitudes, de la impureza, del pecado. Ahí viene. Y por eso toca este cadáver. Jesús la tocó y no queda impuro, como no quedó impuro con la mujer. Al contrario, la rescata de la muerte y la devuelve a la vida, como hizo con la mujer. La devuelve a la vida, que estaba marginada, que su vida se iba en esos flujos de sangre. A diferencia que en el caso del profeta Eliseo, ¿no? Que realizó todo un complicado ritual, ¿no? Que devuelve la vida al niño, ¿no? Jesús simplemente la toma de la mano. ¿Os acordáis de la suegra? La toma de la mano y le da una orden de levantarse. La palabra, ¿no? Con su propio poder le devuelve la vida. Como os dije, ¿no? Y lo dice Marcos, dice la frase y la mantiene en arameo. Talita cum. Cuando un evangelista nos pone esa frase o nos pone esa palabra en el idioma original, cuando las mismas traducciones vemos que no nos la han traducido, nos está diciendo, luego entre paréntesis nos pone lo que quiere decir. Nos da mucha veracidad de que fueran las mismas palabras de Jesús. Ahí sí que podemos casi un 99,99% de que fueron palabras exactas de Jesús. Vemos de que Jesús simplemente la coge de la mano y le dice, talita cum, y la niña se levanta. Es que estamos viendo que todos los milagros que está haciendo Jesús, no hay cosas súper extraordinarias, no hay cosas que digamos que tenga que hacer unos rituales ahí súper raros, ¿no? Vamos a ver cómo nos dice, sobre todo, Eliseo, ¿no? Este gran profeta, que es lo que hizo una cosa parecida, pero nos dice de que sí, de que él sí que tuvo que hacer un gran ritual.
Eliseo entró en una casa. Allí estaba el niño, muerto, acostado en un lecho. Entró, cerró la puerta con ellos, dos dentro, y oró a Yahvé. Se metió, nos dice entre paréntesis, en la cama, y se tumbó sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Se mantuvo recostado sobre él, y la carne del niño iba entrando en calor. Se bajó y se puso a caminar por la casa, de acá para allá. Salió y se recostó, insuflando sobre él hasta 7 veces. El niño estornudó y abrió los ojos. Llamó a Getzarí y le dijo: llama a Sunamita. Y la llamó. Cuando llegó, él le dijo: toma a tu hijo. Ella entró y se echó a los pies postrada en tierra. Luego tomó a su hijo y salió. Todo un ritual, tumbado con el niño, cara a cara, le insufla, le hace el boca a boca, podremos entender, y le devuelve la vida. Jesús coge la mano, Talita cum, levántate, vale, vámonos. Vemos de que la muchacha se levantó al instante. Volvemos inmediatamente al instante, siempre es boom, isofacto. Y se puso a andar, pues tenía 12 años. Marcos hace notar lo que Jesús mandó, sucedió inmediatamente. La palabra soberana de Jesús, de Dios, cumple lo que dice. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, ¿no? Presencian que un muerto vuelve a la vida. Es impactante. ¿Cómo no va a ser impactante? No lo habrían visto nunca. Y pasa. Fijémonos de que Jesús, cuando hace también este gesto, es uno de los signos de la venida del Mesías. Era que los muertos resucitarían, ¿no? Nos lo dice Isaías, ¿no? Cuando está hablando de la venida del Mesías. Dice: prepara Yahvé Sabaoth para todos los pueblos en este monte, un convite de manjares enjudiosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con soleras. ¿Os acordáis? Esto lo leíamos en las bodas de Caná, para hacer la comparación con, como nos decía, ese festín divino que nos dice Isaías. Rasgará en ese monte el velo que oculta a todos los pueblos, el paño que cubre a todas las naciones. Acabará para siempre con la muerte. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y acabará con el oprobio de su pueblo, con toda la superficie del país. Lo ha dicho Yahvé. Acabará con la muerte, ¿no? Pues aquí nos muestra Jesús. Claro, este gesto de dar la vida muestra un gesto de mesianismo. Y que si ya la gente, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Por eso Jesús no quería que se supiera que le habían devuelto la vida a la hija de Jairo. Está durmiendo, ¿no? No ha muerto, está durmiendo. No quieres... Porque claro, es decir, acordaros de qué tipo de mesianismo está esperando el pueblo de Israel. Un mesianismo político, no un mesianismo, digamos, de salvación. Y para que realmente vean de que sí, que realmente ha vuelto a la vida, le dice, darle de comer, ¿no? Que eso prueba de que realmente estaba viva. Si os acordáis cuando Jesús, en una de las apariciones cuando está resucitado, ¿tenéis pescado? Dame un poco de pescado, ¿no? Como diciendo, estoy realmente vivo, ¿no? Es decir, no soy un fantasma, no soy una visión, no. Pues por eso de que Jesús, con todos estos gestos, ¿no? Pues nos quiere sobre todo mostrar eso, ¿no? Y sobre todo el número 12, es decir, de muchas de las, es decir, en muchos lugares sale el número